mí. Los rojos y blancos, gane y no pierda, siempre cantan así. Aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa. Pues muy buenos días, tardes o noches, como siempre digo cuando empezamos nuestro programa, porque no tenemos ni idea de cuándo nos veis, pero lo que sí vemos, lo que sí sabemos es que nos veis. Así que gracias por seguirnos. Y hoy tengo a un invitado muy especial que llevamos ya un tiempecico detrás de alguno de la editorial y de Alberto, que es nuestro contacto ahí, de Libros del Cao, que por circunstancias, COVID, pues aplazamos en mi caso la entrevista y como ya estamos bastante recuperados, pues le hemos tenido a bien invitar y él sobre todo aceptar la invitación. Así que Alberto, muchísimas gracias por participar en este humilde podcast de fútbol y cultura. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Nada, pues nada. No, la invitación era obligada porque nosotros somos muy fan de la editorial. Libros del Cao es todo lo que a nosotros nos gustaría haber montado, pero no hemos tenido tiempo, pereza, no solo pereza, o no hemos tenido talento para hacerlo, pero realmente es que, como decíamos otro día con un invitado, todo lo que hacéis es que mola, y es que eso es increíble, ¿no? O sea, publicar cosas que son tan interesantes de leer, sea cual sea la colección que tenéis en la editorial, pues yo qué sé, la verdad es que es todo un éxito. Yo he visto ahí en tu perfil, en la bio que tienes en el colgado en la página web de la editorial, que bueno, que tú has ido de fracaso en fracaso hasta conseguir el éxito, ¿no? Bueno, que es lo mismo que tengo yo ahí en Twitter, ¿no? De fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Eso me ha llamado mucho la atención, muy chuchi. Sí, más que el éxito es el entusiasmo y bueno, pues haber conseguido, si no el éxito, que no creo que, sí por lo menos un objetivo vital muy importante, que es el de poder hacer de la pasión el trabajo y por lo menos el vivir de lo que nos gusta, ¿no? Después de pues, muchos años, yo he trabajado en un montón de cosas, pero mucho tiempo en banca y en finanzas, pero siempre me apasionaron los libros y es algo de lo que efectivamente es muy difícil vivir y bueno, pues la verdad es que es un auténtico lujazo poder 10 años después de haber montado la editorial, decir que podemos vivir de ello sin grandes, digamos, lujos, pero sí por lo menos con bastante honestidad y bueno, pues sacando libros, pensando libros y respirando libros las 24 horas, ¿no? Y ahora, pues con objetivos más allá, que ya entraremos. De eso hablaremos después. Bueno, nosotros hay dos colecciones, evidentemente, que nos compete dentro de este podcast, que es la de Hooligans Ilustrados, en la que además hay dos miembros de nuestra asociación Los 50 que han escrito libro, el gran Julio Ruiz, actual presidente de Los 50, y Mónica, que puedes enseñar el libro y hacer publicidad, que bueno, lo tenemos ahí. Me levanto un segundo que tengo aquí. Ahí está, efectivamente. Por mí, por ti, por todos, que Mónica, que es miembro de Los 50 también y que es un magnífico libro sobre su pasión por el Atlético de Madrid femenino. No el Atlético Féminas, como algunos indocumentados todavía, y por edad y por desconocimiento se nos escapa y le solemos llamar. No, el Atlético de Madrid femenino, tanto el Atlético de Madrid como el masculino. Y esa colección no solamente es una de las que nos gusta, que hay muchísimos autores que han escrito ahí acerca de diferentes equipos, sino que después tiene otra línea de deportes que es maravillosa, otra línea de crónica negra que es increíble. Y bueno, la verdad es que eso nos llama mucho la atención y a mí me llama mucho la atención el lema este de la ficción. La no ficción también mola, ¿no? Que es básicamente lo que... La no ficción es sexy. Eso es sexy, efectivamente, eso es. Y eso, la verdad que está muy bien, porque no es un género que así de primeras, entre los libros más vendidos y tal, como que aparezca la crónica periodística, por así decirlo, que es un poco lo que vosotros tratéis. Ha costado mucho, ¿no? Encontrar el target, o tenéis muy claro a quién dirigir el objetivo. Bueno, el target salió por casualidad, más que nada en el momento fundacional de la editorial mis socios eran periodistas, trabajaban en medios de comunicación y siempre habían tenido esa conversación, digamos, en lo que fue el origen de la editorial sobre que no había ninguna editorial en España que publicara de manera sistemática crónica periodística. Evidentemente siempre se ha publicado crónica en editoriales como Anagrama, en Debate, etcétera, pero no era de una manera sistemática. No eran editoriales cuya vocación fuera exclusivamente la publicación de crónica. Y de ahí que surgiera en un primer momento la idea y luego pues se fuera desarrollando y tomando formas y efectivamente llegamos en un momento en el que había un hueco en el mercado porque no había nadie que lo hiciera. Y bueno, era un poco locura, ¿no? Porque si no lo había era por algo. Era un poco la conclusión es no lo hay por algo, porque es que no hay lectores de crónica.
pero en realidad hemos ido haciéndonos un hueco muy de nicho, muy poco a poco, y ese hueco es verdad que en estos 10 años ha ido ensanchándose, a medida que se iba ensanchando ha ido entrando también más editoriales, y editoriales de toda la vida pues también han apostado por el género. Sí, De manera que digamos que el conjunto ahora mismo de Crónica es bastante más amplio o más ancho del que era cuando empezaste. empezamos. Sí, Sí, sí. la verdad es que yo veo aquí en el display que tenéis desplegable en la página web que hay un montón de colecciones, héroes y villanos, que eso me encanta, ¿no? Estas biografías de personajes, no siempre ejemplares, que eso está muy bien. Ligas Ilustradas, la que hemos hablado, deportes, que me encantan los libros de ciclismo que sacáis, que es un tema también que es muy atractivo y que realmente hay poca literatura en castellano al respecto. Después Crónica Latinoamericana, Crónica Negra, que quizá ahí es donde habéis tenido un poco el éxito más importante de toda la editorial, ¿no? Con Fariña. Sí, sí, o sea, Fariña indudablemente es un antes y un después en la historia de la editorial, porque supone, por un lado, pues afianzar el proyecto de una manera absoluta. El libro, contrariamente a lo que parece la creencia popular, ¿no? El libro ya funcionó muy bien desde la primera semana. Es un libro que, mira, normalmente en el sector editorial nosotros cuando siempre hay unas 2 semanas antes del lanzamiento, que es el periodo en el que, bueno, el distribuidor a través de sus redes comerciales, pues venden a las librerías, ¿no? Entonces, cuando llegó la fecha de lanzamiento, el libro ya se había agotado. Eso ya es una señal de que el libro comercialmente funcionaba muy bien. Hicimos 3 ediciones prácticamente consecutivas. Y te estoy hablando de septiembre de 2015. El secuestro judicial no se produjo hasta febrero de 2018. Porque para los que no sepáis la historia, que algún desmemoriado habrá, resulta que el libro fue secuestrado judicialmente porque ¿quién fue el que interpuso la demanda, la querella? Sí, por el exalcalde de Ogrove. Eso es, exactamente. Alfredo Bea Gondar. Que se sentía ligeramente mencionado en el texto, ¿no? No, bueno, pues realmente fue bastante raro porque precisamente en el texto se le mencionaba 2 veces, literalmente, una en un pie de página y la otra pues para decir que bueno, pues en una línea. Sí. Y en esa línea lo que se decía era rigurosamente cierto y acreditado judicialmente bajo sentencia de la Audiencia Nacional y posteriormente del Supremo. Pero aún así, el caso es que, secuestraron. No obstante, él puso la demanda y la demanda incluía una medida cautelar que era el secuestro del libro. Y sorprendentemente, pues el juzgado de primera instancia de Collado Villalba, el número 7, pues accedió a esa medida cautelar. De manera que fue pues inédito, ¿no? que se secuestrara un libro. Además, en la misma semana que pasó lo de Valtonyc y que pasó la retirada, entre comillas, de una obra en arco. Con lo que fue la semana fantástica de la libertad de expresión. Claro, efectivamente. Entonces, bueno, pues es verdad que ahí nosotros no teníamos ni idea de que semejante despropósito iba a tener una repercusión tan grande, porque es verdad que nos quedamos flipando, pero para mal, o sea, en plan muy acojonados diciendo esto, pues imagínate que te quitan el libro que más vende, no sabes lo que va a pasar, no sabes si al final van a acceder a la reclamación de él, que nos pedía $500,000 de euros de compensación. En fin, fueron unos días, sobre todo ese rato fue muy, muy malo, desde que recibimos el auto hasta que, bueno, pues se lo comunicamos a los medios que había pasado esto y es verdad que el día siguiente pues tuvo muchísima repercusión. Empezó a salir en prensa, en telediarios, se empezó desde las librerías empezamos a tener una respuesta unánime de apoyo, nosotros lo vamos a vender, había gente que decía, hemos vendido libros prohibidos durante el franquismo, no vamos a vender Fariña. Vale. Y bueno, pues hubo ahí una ola de solidaridad enorme, que la verdad es que pues fue increíble, y eso generó muchísima repercusión y mucho impacto. Prueba de ello es que Antena 3, con quienes nos habíamos reunido semanas antes, muy pocas semanas antes, para ver cómo van a hacer el lanzamiento de la serie, que ya se había producido durante los meses anteriores, y decían que no tenían ni idea, que quizá para septiembre, no sabían. Bueno, pues en cuanto se
pilló el Claro. pelotazo, la programaron. Claro. Con lo cual fue doble perjuicio, porque era como, joder, la serie que era nuestro gran bombazo publicitario la van a emitir cuando no podemos vender el libro. Ya. Pero bueno, al final todo Todo salió salió muy bien porque la audiencia provincial retiró el secuestro en apenas 3 meses. Ya. Pero mientras Entonces, tanto, bueno, el libro se vendió fuera de España un montón también. O sea, había cosas, gente en Portugal vendiendo, sí, bueno, haciendo pero como mercado negro, ¿no? sí, pero aquello fue más o menos anecdótico. También la gente que lo vendía por Wallapop, por Sí. 150 euros y cosas así. Pero bueno, es verdad que en junio se pudo volver a vender y en junio había pasado muy poco tiempo, entonces todavía estábamos en plena ola y es verdad que desde entonces se vendió muchísimo. Y bueno, pues al final, pues efectivamente pegar un pelotazo así, pues Pues, a y nosotros nos que consolidó completamente el proyecto, claro. al final es yo creo que el mejor favor que pudo hacer este señor es poner la demanda, de verdad te digo, porque fue un bombazo. O sea, si ya tenéis éxito con el libro, después de esto fue exponencial. O sea, ya Hombre, puso a Libros del Cao en el mapa. Bueno, te presento a Juanan, que se ha incorporado aquí, otro miembro ¿Qué tal? del podcast. hola. Hola, ¿qué Estamos aquí tal? con ¿Qué tal, Alberto Alberto? Saez y Encantado. también es Yo fan de me, Libros yo, del yo, Cao. yo me he callado muy respetuosamente porque tenía pinta y luego, joder, cuando me he ido metiendo he visto que era un tema interesante. No tengo nada que aportar ni similar, ¿sabes? Entonces, vamos a dejar que hable este señor. Pero es cierto que desde mi punto de vista, aunque yo ya los conocía, y he de decir que a mí personalmente me gusta más el libro que la serie, pero esto son cosas mías de señor mayor, ¿sabes? Esto me puso en la mente de todos o en el punto de mira y la visibilidad Libros del Cao para la gente que no era aficionada a este tipo Bueno, de género. eso es cierto. Y el reportaje como en Eso. formato libro y la crónica, que era algo que llevábamos nosotros desde el origen, pues reivindicando. Y bueno, pues la verdad es que al final salió todo bien. La audiencia provincial, en primera instancia ganamos el juicio, ganamos la apelación en la audiencia provincial y finalmente ganamos en el Tribunal Supremo. De manera que es un asunto ya juzgado y cerrado. Pero bueno, que nos ha costado nuestros desvelos y Sí, no me y extraña, nuestro Y maltrato. vuestros sudores. A pesar de que, bueno, lo que tú dices, a posteriori sí que evidentemente pues se produjo un efecto Streisand, ¿no? Con el resultado contrario al deseado. Efectivamente. Para ellos, vamos, para los que nos demandaron. Pero bueno, a raíz de eso es verdad que hemos tenido otra aceptación. O sea, Sí. las librerías desde ese momento nos conoce todo el mundo. No es lo mismo cuando vas a un sitio y dices soy de Libros del Cao y te ponen cara de no sé quién eres. Ya te llamaremos, deja ahí el teléfono, claro. Somos los de Fariña. Ah. Hostia, cuidado. No, pues nosotros encantados porque además es que sucedió durante ese periodo de tiempo que empezamos a conocer a gente que había escrito para vosotros y dice, pero coño, ¿esto qué es? ¿Sabes? Julio Ruiz, Mónica, un montón de gente que más o menos conocíamos y que estos chicos, y la verdad es que las colecciones están muy bien. Esto que voy a comentar ahora es un debate que tenemos abierto nosotros en Cultura Rojo y Blanco y es que creemos, bueno, en general, los que lo hacemos, y Juan aseverará lo que digo y si no, pues le quitaré del podcast porque esto es así. Con razón. Con razón, además. A ver, yo creo que lo que hemos hablado antes, ¿no? Que resulta que había un target, un grupo de gente que está un poco olvidado por las editoriales, por yo qué sé, por los medios de comunicación grandes, que precisamente corresponde a vuestro tipo de cliente. Es decir, que a nosotros, que somos potenciales compradores de Libros del Cao y clientes, pues digamos que nos tenían un poco olvidados y que todo eso es un nicho, no sé si mucho, muy grande, muy pequeño, pero que estaba por cubrir. Y que es verdad que hay un espacio cultural relacionado con todas estas cosas que molan y que son temas que nos gustan, pues que de repente habéis venido a llenar y yo creo que con gran éxito y sobre todo con gran calidad, ¿no? Pues, esto lo hemos comentado mucho. Sí. Ha habido un boom contemporáneo, ¿no? O sea, convergieron a la vez revistas como Panenka o Libero, eso es, que prácticamente surgen a la vez, y nuestra colección de Hooligans Ilustrados, que también es, los primeros 6 libros son de marzo de 2011, y creo que sí, que reivindicábamos un poco un espacio para el fútbol dentro del mundo de la cultura que no siempre encajan, ¿no? Al final a los futbolistas que leen se les mira con sospecha. Así, se les llaman poeta, de esto no me acuerdo quién lo decía, ¿no? Pero que llamaban poeta a un futbolista como si fuera un insulto, ¿no? Y siempre han sido 2 mundos que se han dado un poco la espalda y creíamos que no tenían razón de ser y de hecho pues hemos apostado durante todos estos años
por juntarlos a través de la colección de Hooligans Ilustrados, en el caso del fútbol, pero también Enrique Ballester, pues le hemos publicado sus columnas en dos libros, Barraca y Tangana y otro libro de fútbol. Tenemos también publicado Los Cisnes sobre el Swansea, el Spanish Swansea. Y bueno, pues de ciclismo tenemos los libros de Ander Izaguirre, en fin, que hemos intentado siempre juntar cultura y deporte. Y todo esto, perdona, tiene su público, lógicamente, si no, no estaríais aquí, evidentemente, pero hay un punto totalmente outsider, digamos, en todo este tipo de publicaciones. ¿Cómo incluso hasta de malditismo, bueno, realmente es algo que no está dentro de los canales de lo que la gente está esperando, y sin embargo sí que existe ese nicho, detectas ese nicho? ¿Cómo se publicita el malditismo del que estoy hablando? Es decir, lo de Fariña es una situación extrema, no es cuestión de que os quiten la salud claro, no. Cada 2 meses ya está, pero que evidentemente, es decir, o sea, ¿cómo se llega a ese público llevando algo que no esperan las masas, pero que sin embargo sí que hay un público que sí que lo está esperando? Y ahora contaré una anécdota sobre el único libro que he escrito en mi vida realmente y tal, sobre cosas raras que ocurren, que comparto con Tenorio y nos partimos de risa, ¿vale? Entonces, cuéntame de todas formas cómo se llega a ese público, o qué hacéis, o no puede ser el boca a boca, esto no puede ser, ¿sabes? Es decir, bueno, pues al principio de todo fue bastante naif. Fíjate que yo pensaba que el libro del Español, pues si en el estadio caben 50.000 personas, pues se pueden vender 50.000 libros. Yo decía, era mi lógica aplastante. Sí. Y claro, cuando veo que... Como la mía, ¿sabes? Y luego, claro, ves que no se venden 50.000, pero tampoco se venden 40.000, ni 30.000, ni 20.000. Y dices, joder, pues habrá que hacer otra cosa. Pero bueno, no, lo principal fue, yo creo que dimos en conjunto, no solo la colección, sino el resto de publicaciones, también el momento histórico en el que surgimos, junto con otro cierto boom de editoriales independientes, y nuestro distribuidor, que logramos, digamos, llegar a un montón de librerías. A partir de ahí hay libreros que de repente flipan con lo que estamos haciendo y dicen, ¿y esto? Porque además, bueno, habéis visto el formato de los libritos, son pequeños, sí. Se ponían al lado de la caja, los primeros 6 costaban 6 euros, luego ya eran un poquito más gordos y pasaron a ser 8 euros, y en 8 euros se han quedado. Y son un poco como golosinas. Efectivamente. Entonces, yo creo que a partir de ahí funcionan como colección, es decir, la gente no va tanto por el de su equipo, que también, sino que nos ha pasado en redes sociales que hay gente que tiene todos. Claro, eso es un buen argumento, la verdad es que funciona muy bien. Claro, porque al final... Es diferente el planteamiento, eso es. Claro, porque lo que une realmente a todos los libros y a todas las aficiones y en torno al fútbol es que es una crónica sentimental. Y cuando Ander te está hablando de Atocha y de su infancia en Atocha y de los olores que le evoca el estadio o de cómo sonaba, todos los que hemos ido a campos de fútbol de pequeños podemos empatizar perfectamente con esa sensación. Seas del equipo que seas y hayas jugado donde hayas jugado, pero yo en mi caso no he jugado, pero hayas ido al campo que hayas ido. Pasa lo mismo con el libro de Enrique Ballester de Infrafútbol del Castellón, cuando cuenta esos viajes en autobús en campos de tercera división y claro, lo cuenta con una pasión y de una manera que es imposible no empatizar con esa afición, que dices, pues es que yo soy el que está en ese autobús, yo estoy leyendo el libro y estoy viajando con él a través de esos campos y sobre todo, bueno, esa crónica sentimental es un poco lo que hilvana toda la colección. Por eso yo creo que funciona como colección y por eso creo que funciona más allá del equipo. Pues yo soy de Albacete, pues me compro el del Albacete. No, al final se venden en todas las librerías y la gente que le gusta a lo mejor el del Castellón, le gusta también el del Sporting y le gusta también el del Racing y le gusta también el de... Sí, seguro que sí.
Porque al final, claro, al final buscas un poco el nexo común emocional de lo que conlleva el fútbol y luego el resto de cosas que publicáis y tal. Al final, claro, la gente lo que está es esperando qué publicáis porque habéis creado, digamos, y lo admiro mucho, una legión de gente que espera a ver el siguiente libro. Y coño, eso es muy complicado realmente. Y realmente, joder, o sea, vamos, lo que te digo, lo valoro mucho porque al final dices, ya no es que me vengan los seguidores de tal o los seguidores de cual, es que les gusta el estilo que he creado, realmente, mucho más allá. Entonces, bueno, oye, pues enhorabuena, ¿sabes? En ese sentido. O sea, ¿Qué es lo que ibas a contar, Juanen? ¿Qué ibas a contar tú? No, yo lo del tema del malditismo, que es una cosa muy curiosa, que vamos, Teno sabe que escribí un libro hace el 2005 sobre el doblete del Atlético de Madrid, no es de estos pequeñitos, 372 páginas y tal, y que me hace mucha gracia, o sea, porque yo decía, ¿cuántos caben en el estadio? ¡Uf! La leche. Por lo cual, bueno, me voy a forrar. No ocurrió en absoluto. Pero luego la gente lo leía y tal, se autoedición, 500 ejemplares, se vendieron prácticamente todos, pero como pasé, yo me dedico a otras cosas, pues ya está, pasé del tema absolutamente. Y ahora ves que yo que sé, que el libro por ahí se vende, un tío lo está vendiendo por 200 euros. Y digo, qué cabrón, si yo tengo uno ahí tirado, ¿sabes? O sea, ya lo vendo yo. Ya lo vendo yo, dame los 200, dame 150 y me quedo con los 50 de la diferencia. Yo es que, y entonces dices, es ese, claro, la gente ya pregunta por el libro y no hay ninguno disponible. Digo, mira, tío, tengo una caja arriba en la guardilla, pero hay 5 o algo así. No te los puedo dar 2 a ti, ¿sabes? Yo me acuerdo de plantearnos ir con una mesa de estas de camping a los alrededores del Calderón, igual que se ponen los de las banderas, pues ponernos con los libros. Pues es una gran idea, la verdad. Era una gran idea, ahora ya no se puede. Claro, pero claro, luego pensábamos, esa gente tendrá alguna licencia municipal. O sea, no creo que vayas allí con tu carrito y te pongas y no te corran a palos si no tienes... Claro. Y al final, bueno, también era un poco, pues ir contra la exclusividad de nuestro distribuidor y dijimos, mira, es un jardín, pero no lo vamos a hacer. Pero que la idea, al principio éramos así de naif, de decir, pues nos vamos con nuestra mesita y montamos ahí en el Calderón el día que juegue el Atleti en casa y luego vamos la semana siguiente al Bernabéu cuando juegue el Madrid. No podemos irnos a Coruña, ¿no? Pero por lo menos los 2 equipos de Madrid los tenemos... Y cuando vinieron los municipales, recoger rápidamente con los manteros y salir corriendo, ¿no? Claro, mira, agua. Hubiera sido fantástico. No estamos en esa guerra, pero bueno. Pues mira, nosotros, como sabes, hemos organizado durante varios años un festival que se llama Cultura Rojo y Blanco, que este podcast es hijo directo del festival, que desgraciadamente, como no se podía hacer presencial por culpa de la pandemia, pues lo reconvertimos en un podcast. Y el asunto, nosotros, claro, traemos a gente que es aficionada al Atlético o al Atlético de Madrid, pero no especialmente... No les llevamos ahí para hablar de fútbol, que al final siempre terminamos hablando de fútbol, sino a gente que es del Atleti que mola, que hace cosas que molan, ¿no? Pues desde Juan Echanove hasta, yo que sé, ha pasado por allí gente como Roncariolo, el escritor, o músicos como Pancho Barón, evidentemente, y como otros. El de Siniestro Total, Costas. Sí, entonces... a mí me sorprende todavía, y esto es una conversación recurrente entre nosotros, que en Inglaterra, en el mundo anglosajón, esta unión del fútbol y la cultura está mucho más visible, la gente sale mucho más del armario, no pasa nada porque seas un escritor laureado con 1000 premios y digas que eres, yo que sé, del Manchester City o un cantante famoso o lo que sea, mientras que aquí, digamos que eso todavía se unía con la gañanez, con el paletismo, con el aficionado de gorra y bufanda que van a más que pegar gritos y a emborracharse. Y claro, una de las cuestiones es que cosas como vuestra iniciativa, evidentemente, en un plano mucho mayor, no está más modesta, luchan contra esta imagen, ¿no? O sea, el fútbol genera mucho contenido cultural y solo hay que ver que en Estados Unidos sus deportes son tema de miles de películas y de libros, ¿no? En cambio aquí no sé por qué nos cuesta tanto producir este tipo de productos culturales. No sé qué piensas sobre esto. ¿Por qué en España es un país tan diferente en este sentido? Bueno, yo creo que has dado con la clave y es la asociación que había entre prácticamente fútbol y analfabetismo. Y producto de masas, producto de, bueno, pues si alguien quiere, o sea, hay como una distinción entre la masa que tiene este producto y los snobs cultos que tienen este otro, ¿no? De manera que si eres una persona culta tienes que ir al teatro o a la ópera y si eres
del pueblo llano, pues Pasa al tienes que ir al fútbol. Y en realidad pues no existe esa distinción. Es una categoría que nos hemos inventado, como podríamos habernos inventado cualquier otra, pero en el fútbol hay absolutamente de todo. Evidentemente, evidentemente. Esto es algo que Y entonces, procurar sacar a la gente. cuando reivindicas un relato, ya te digo, en este caso sentimental, pero podría ser otro tipo de relato, estás apelando evidentemente, no a toda la afición, sino a la parte de la afición pues, que le gusta leer y que se va a sentir además interpelada. O sea, es que cuando lees las páginas, pues te puedes llegar a emocionar. Sí, por supuesto, por supuesto. Y una cosa que quería decir antes es que muchas veces no tiene relación el equipo con el libro, porque es algo que nos ha pasado mucho, que generalmente cuando publicas sobre el equipo que sea, la afición de ese equipo se suele sentir como en cierta forma decepcionada. Ya. Porque todos tenemos nuestra memoria sentimental de nuestra infancia y de nuestro equipo. Tú no te recuerdas de pequeño yendo a Riazor, ni yendo al Camp Nou. Sin embargo, sí que te recuerdas yendo al Calderón. Entonces, cuando lo que apelan es al Calderón, tú dices, ese no es mi relato. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo no he vivido eso. Mientras que cuando el relato es sobre otro equipo, pues te gusta porque lo ves como con cierta distancia. Sí. Y eso es algo que pasa mucho, y nos pasa mucho del feedback que recibimos de gente que nos dice, pues esa no es, yo no estoy de acuerdo con esto de la Real, o no estoy de acuerdo con esto del Atlético, ¿no? Porque cada uno lo vive en primera persona y con un recuerdo diferente. Sí, tienes razón, es una cosa muy interesante. Bueno, y aparte de estas colecciones, de todas las colecciones que tenéis, ¿cuál es la que más tira ahora de ventas? ¿Cuál es lo que más se vende? Bueno, yo creo que por un lado la parte deportiva, por el talentazo que tiene Ander Izaguirre, sí. Tanto los libros del Tour y del Giro, el del Giro es nuevo, está funcionando muy, muy bien, también porque tiene el punto de novedad. En general, lo que siempre nos ha funcionado muy bien es la Crónica Negra. Tenemos Departamento de Homicidios, que es el último libro de Crónica Negra que hemos sacado, de Cruz Morcillo. Y bueno, por supuesto en esto, pues Fariña, claro, ha sido el libro estrella, ¿no? Que, digamos, sesga toda la colección. Pero bueno, de verdad que a nosotros lo que nos interesan son las historias, más allá de las categorías, de si esto entra en crónica latinoamericana o esto entra en crónica negra. Nos gustan las historias y creo que es lo que tienen en común todos los libros, es que cuentan historias. Y cuando una historia te la cuentan, estamos acostumbrados desde pequeños en nuestra cultura que te sientas y te voy a contar una historia, ¿no? Pues si la historia mola, yo me quedo encantado a escucharla. Y pasa con los podcasts, pasa con las pelis, pasa con las series, lo que cambian son los formatos, pero lo que realmente enganchan son las historias. Evidentemente, además es que tú ves el catálogo y es que dices, pues este me lo voy a leer, espérate, me voy a leer este también, es que mola mucho, es tan atractivo para señores como este señor y yo, y para otra mucha gente, aparte de nosotros dos, que somos unos taraos, pues para la gente normal también está muy bien. Lo de Ander Izaguirre me parece prodigioso, el libro del Tour es maravilloso y el del Giro todavía no lo he cogido, pero vamos, me parece que escribe maravillosamente bien, vaya. Con el del Tour pasa, que como es un libro que nosotros editamos en 2011, pero que él había escrito en 2005, ya ganó el premio Marca, y bueno, pues hizo unos capítulos nuevos cuando lo sacamos en 2011 y lo reeditamos nosotros. Y es un libro que siempre, lo que ha pasado es que hay gente que no le gusta el ciclismo, pero que lo ha leído, nos decía, joder, es que a mí no me gusta nada el ciclismo, yo no he visto nunca el Tour de Francia, pero el libro me ha enganchado desde la primera página, no he podido parar de leer. ¿No? Y eso es el mejor cumplido que te pueden hacer, porque cuando tú eres un fan absoluto de un tema, pues a lo mejor te lees todo, sea bueno, sea malo. Pero cuando un tema no te interesa nada y sin embargo te enganchas al libro, porque lo que te está contando son esas historias humanas, te está contando esa épica. Y maravilloso. Desde el origen, desde la primera carrera hasta, bueno, la última cuando se había publicado, que luego ha habido que hacer alguna actualización conforme iban saliendo escándalos, etcétera. Pues es increíble y esa es la clase de feedback que a nosotros nos encanta, porque claro, es un libro que puedes regalar a alguien y no, es que no me gusta el ciclismo, da igual. Da igual. Empieza.
Además, lo he comprobado yo, que es un libro increíble para ser el centro de todas las conversaciones cuando se producen silencios incómodos, ¿sabes? Conocéis la historia de cómo se subió la primera vez al Tourmalet y entonces ya ahí tú te quedas con todo el mundo y dices, bueno, pues mira, he invertido bien mi dinero. Bueno, Juanan, ¿a ti te gusta el ciclismo relativamente, no? No sé, nunca de No, esto, ¿no? me gustaba de joven, pero como a tanta Pero, gente pero le lo pasó, o dejaste, sea, ¿no? hostia, macho, ya está. Esto no, en ese momento eres capaz de consumir cualquier cosa, pero luego ya se me pasó, lo siento, ¿sabes? Es decir, yo iba a hacer una pregunta, también un poco, joder, en plan very unpopular opinion y tal, o sea, a ver cómo la modulo, ¿sabes? A ver cómo llego a un puerto que sea medianamente razonable. Me explico, cuando hablabas también de todo el tema de las sensaciones, los sentimientos asociados al fútbol, pues bueno, recuerdo algo que fue un boom en ese momento, que fue el libro de Fiebre en las gradas, de Nick Hornby, y lógicamente que todo el mundo de repente nos sentía oler del Arsenal y luego, aquí como no nos cortamos, digo, luego nos damos cuenta que el Arsenal es una mierda y que no tenemos nada en común, ¿sabes? Una vez que lo conocemos. Dicho esto, los dos seguidores del Arsenal Vale, que teníamos venga. ya no siguen. Gracias, seguidores del Arsenal. Venga. Adiós. Y tal, sencillamente. No, pero luego lo siguiente es un poco toda esa poesía, toda esa lírica alrededor del fútbol. Y voy a poner un nombre sin ánimo de molestar demasiado. El baldanismo asociado al fútbol realmente, es decir, joder, tanta gente se puso a escribir en ese tono con respecto al fútbol, hablar de sentimientos, hablar qué tal, que a mí hubo un momento que me produjo una cierta sobresaturación y me encantan vuestros libros, te quiero decir, pero coño, no todo el mundo es galeano, no todo el mundo, o sea, no todo el mundo lo sabe contar así o no todo el mundo sabe captar la atención. Y yo soy el primero que en un determinado momento, pues yo qué sé, me he puesto ñoño y he escrito tonterías, ¿sabes? O lo que sea, pero dice, joder, realmente se sobresaturó el mercado, es decir, porque vosotros al final sois muy selectivos con esto, joder, Y mola hacen mucho, bien. dices, y hacéis muy bien. ¿Piensas que se llegó a sobresaturar el mercado? Entiendo que tenéis que tener un gran cuidado en ese sentido de a ver qué público o a ver que puede ser algo que pueda enganchar realmente, porque a mí todo ya no me engancha. Hubo un momento en el que todo el mundo se ponía, hablando claro, ñoño con el tema de esto, uy, porque cuando yo iba de pequeño por la calle, no sé qué, mira, tío, ya vale, tío, no me cuentes tu vida. Me trago dos, pero la tercera no me entra. Entonces, Es el abuelo cebolleta gruñón sí, del podcast. o sea, No, pero es un papel, pero soy así también. O sea, tienes razón. También es verdad que no es lo mismo rellenar pues un periódico cada día, una columna diaria o semanal, que hacer un libro, claro, y menos estos que son bastante pequeños. Al final es verdad que puedes caer en ese tópico de la ñoñería y del almíbar, pero creo que, bueno, hasta ahora yo, por lo que llevamos publicado, cada autor es verdad que sale por un lado distinto. Sale por un lado, eso es lo maravilloso realmente, ¿sabes? Y yo creo que el Castellón, dices, mira, macho, de blanco y negro y ya, y Planelles, me acuerdo que jugaba, ¿sabes? Pero poco más. Pero te enganchan al final porque ahí es donde le veo el mérito. Por eso me refería a este tema precisamente. Y dices, joder, no puedes contar siempre lo mismo, cambiando los colores, no puedes contar siempre lo mismo. Y que ellos son la capital de provincia y que el pueblito de al lado se les ha... Exacto, no, que es una situación muy dura, que es una situación muy dura. Como si aquí el Getafe de repente ganara todas las Champions y tal, y a decir, pero claro, bueno, ¿de dónde han salido estos tíos? Estado todo el rato y de repente el pueblo que tenías ahí casi en la periferia se te hace... Jugaba la pretemporada y le metías 8 y dices, me cago en la leche, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? De repente él está jugando una final europea y tú en segunda B. Claro, debe ser muy duro para Castellón de la Plana, la verdad, sí. Oye, ¿y qué proyectos tenéis? Que sé que tenéis proyectos de futuro, bueno, casi de dominio del universo, como si fueras un villano de Marvel, o sea que... Esto es un poco todavía una cosa muy embrionaria, pero sí que al hilo de, bueno, pues o sea, un poco como continuación, ¿no? de este hueco dentro de la no ficción y de la crónica periodística, pues surgía también el tema de la producción audiovisual, tanto en podcast como en serie o documental o largometraje, cualquiera de los formatos, para tener otro formato en el que dar cabida a esas
historias que decía antes, ¿no? Y bueno, pues al hilo de eso y un poco como forma de invertir el dinero que conseguimos con Fariña, pues decidimos montar la productora, asociándonos a otras 2 personas, a Leire y a Pachi, que tenían ya experiencia en el mundo audiovisual, pues estamos en ello, vamos, estamos intentando abrirnos más allá de los libros a otros formatos, porque, insisto, nuestra vocación al final es como ser un gran medio de comunicación en el que lo importante sean las historias y los formatos sean una cosa simplemente secundaria. ¿Y cómo va eso? ¿Tenéis ya previsto algún lanzamiento? ¿Hay fecha para algo? ¿Hay algo que nos puedas desvelar? No, de momento no te puedo decir nada porque no hay nada cerrado. Lamentablemente llevamos un año, Ya raro. como se dice habitualmente, tenemos muchos balones votando, pero todavía no hemos podido rematar ninguno. Estamos esperando a ver si podemos rematar alguno a la escuadra y poder anunciar pronto que tenemos un proyecto ya entre manos. Pero sí que tenemos un montón de proyectos también, fruto, pues eso, de toda la cantidad de libros que hemos publicado y los libros con los que estamos trabajando. Pero siempre en formato no ficción, siempre en formato crónica periodística, tal. Sí, en el mundo audiovisual sí que es verdad que es más abierto y podemos tocar también ficción o ficción al estilo Chernobyl, no sé si me explico, usando la ficción para tratar hechos reales, pero bueno, sí que es verdad que nosotros ya desde que ahora mismo estamos planteando los proyectos, los estamos planteando ya como un todo, con sus posibles ramificaciones en adaptación a podcast, adaptación a serie y por supuesto el propio libro, de manera que ya con el autor trabajamos el proyecto de una forma mucho más amplia, lo cual es muy raro y a lo mejor es un poco pretencioso, pero no sé, ya te digo, estamos súper ilusionados con el proyecto y yo es que estoy convencido que en breve además va a salir algo. Seguro. De todos esos balones que tenemos en la frontal, algunos los remataremos dentro, seguro. No, que volvemos al mismo comentario de antes, de algo de que Juan y yo estamos convencidos. Hay un público objetivo que ha estado desatendido de estos contenidos literariamente y televisivamente, por así decirlo, o cinematográficamente, que seguro que recibe con muchísimo interés estas propuestas vuestras, porque es verdad que bueno, pues mientras tanto vas viendo otras cosas y documentales que van subiendo y tal, pero es cierto que muchas veces echas en falta algo más de aquí, ¿no? Y algo más hecho por gente que es más próxima no a tu equipo, pero sí a tu manera de ver las cosas y que ese es un poco lo que falta, ¿no? Porque al final un documental hecho en Londres sobre el Manchester City, pues sí, puedes empatizar, pero al final, aunque compartes un montón de cosas, pero no es lo mismo que alguien que hace lo que te dices tú, un documental sobre Castellón o sobre el Rayo Vallecano. Yo creo que en ese sentido también en España, coincidiendo con todo esto en el tiempo, con todos nuestros libros, Panenka y Libero, también surgió audiovisualmente Informe Robinson, que creo que también supuso maravilloso. A nivel audiovisual es una narrativa completamente distinta a la que estábamos acostumbrados de enfocar el deporte. Y creo que tiene mucho más que ver con nuestro Informe Robinson, con nuestra forma de entender las historias que cualquier otro programa deportivo al uso. Sí, eso es vamos. Y al final me pasa cuando veías esos documentales, esos reportajes, que a lo mejor no tienes ni idea de quién es el personaje, como me pasó con el Trinche, por ejemplo, que yo no sabía ni quién era hasta que vi el documental, ¿no? Y de repente dices, joder, pero qué historión. Ya, sí, es increíble. O como el de Nat Davis, en fin. Bartali era maravilloso, me acuerdo. O sea, de ciclismo. El canal olímpico, que tenemos uno de nuestros amigos que trabaja allí, hace cosas maravillosas, pero desgraciadamente con poca difusión, fuera de lo que es su círculo. Yo vi uno sobre boxeo, sobre 2 boxeadores olímpicos de Cuba, que contaba toda esta historia de cómo ellos no pudieron pelear contra los grandes de Estados Unidos por culpa de su amateurismo, y era maravilloso, ¿sabes? Era una cosa increíble, y que te gustara o no te gustara el boxeo, bueno, lo disfrutabas enormemente. Pero por eso volvemos a lo mismo, lo importante son las historias y cómo cuentas esas historias, y si hay materia prima y luego hay talento narrativo, la historia te engancha. Eso es una combinación que siempre tiene que estar ahí. Una buena historia y luego un talento narrativo para contarla en el formato que sea.
Y ahora te vamos a hacer la pregunta desagradable, que esta es Empezamos haciendo preguntas de si a la gente que invitábamos si le gustaba 2001, no deseo en el espacio, pues lo desechamos porque me quedaba yo solo, ¿no? Defendiendo la película. Entonces pasamos a otro tema que hemos conseguido que tenga más adeptos, ¿no? No te voy a preguntar tu opinión de 2001, que si quieres la das, pero mira, nosotros tenemos durante un año un debate muy grande acerca de la situación del periodismo deportivo en España, ¿no? Sobre en qué se han convertido los periódicos y qué se ha convertido los programas de televisión. No deportivo, miento, porque de programas deportivos y periódicos sobre deportes no hay. Programas de fútbol y periódicos que hablan sobre el fútbol. Tú como, no sé si eres de formación periodista o no, no lo sé, si eres del gremio o no. De formación no lo soy, porque Pero soy sí economista, bueno, pero pues ya perfecto. casi por ósmosis se me ha pegado por estar Eso todo es, el día pero pegado con eso. no cursaste la carrera. Pero bueno, pero ¿tú qué piensas de esta nueva manera de contar las cosas o de que a nosotros nos tiene como poco asombrados? Hay Los gente dices dentro de por nuestro podcast, los que... cuatro ¿Perdón? madridistas en octavos y Unai, Mita Eso es, Casillas ese y rollo, ese tipo de, ese tipo de cosas, sí. ese tipo de cosas con los que nos han llenado las Efectivamente, redes. ahí está, ahí Va está. de ese rollo, Va sí. de ese rollo, ¿no? O sea, porque aquí el debate es que es algo que los periodistas deben de hacer, porque es la única manera de vender, de hacer clics y vender, y hay una parte que comprende la postura, otros que no la comprendemos y que creemos bueno, pues que eso es la muerte anunciada de ese trabajo, porque cuando llegue alguien que pueda hacer lo mismo sin titulación y por 100 euros, pues lo va a hacer, porque para escribir eso no hace falta nada más que buscar la conexión más rápida al madridismo y ponerlo, ¿no? De mira, los calcetines que lleva han ganado la Eurocopa, pero esas botas las lleva Cross y tal, y por eso han ganado, ¿no? Pues es que a veces que las conexiones son tan asombrosas Bueno, pues si te que acuerdas, hacen gracia. en los últimos 90 y primeros 2000 era la cubertería del Madrid y el edredón del Madrid, y se acabaron sumando más equipos. Es que yo sí que creo que al final nuestro tipo de narrativa se dirige a un tipo de público, pero luego es verdad que también que hay un público masivo que sí que demanda esos contenidos. De manera que voy a ir por dos vías. Por una, digamos, programas tipo Jugones o el Chiringuito, como se llame ahora, que es que no sé cómo es, que al final son shows, ¿no? Siguiendo la estrategia Sálvame o Aquí hay tomate, en su día utilizan esas fórmulas para hablar de fútbol, pero no hablan de fútbol. Si de algo no se habla ahí es de fútbol. Al final es, pues eso, son emociones y es gente con una camiseta gritando a la otra con otra camiseta. Y además es un teatrillo que es divertido de ver un rato, si no te lo crees mucho. Pero... Y luego, por otro, está esa forma del clickbait en la prensa escrita en Internet que yo estoy de acuerdo, que conduce a la nada. Claro. Pero es como si hubiese una especie de ofensa porque no había madridistas en la selección española y entonces había que buscar el madridismo donde fuera, intentando generar no sé muy bien qué audiencia, porque al final, no sé, o sea, de esta campaña no he entendido muy bien qué clic buscan. No da ni ellos, yo creo, ¿sabes? Ni si buscando una campaña más normal hubieran tenido más clics, no lo sé, porque era sacar temas absurdos de donde no había absolutamente nada. Claro, yo es que me imagino la reunión de redacción por la mañana, cuando llegan ahí, o por la tarde, cuando sea que se haga la reunión de redacción, y llega ahí el redactor jefe y dice, vamos a ver, chicos, buscar una relación en este encuentro entre Ucrania y Finlandia, pero señor, no hay que la busquéis, cojones, y ahí hasta que no encontrar algún tipo de pasado madridista, alguno de ellos que sacar y poner en portada, pues no paran, pero es una cosa tan absurda que es a veces hilarante, ¿no? Durante un tiempo estuvimos haciendo un pequeño recuerdo de aquel curso de ética periodística que hacía Juanjo de la Iglesia, que es amigo mío. Sí. Hicimos un curso de ética periodística deportiva y al final lo tuvimos que dejar porque es que la realidad nos comía, o sea, no dábamos abasto, ¿sabes? O sea, era tan glorioso los titulares que es que lo va a encontrar cualquiera, no era buscar una noticia rebuscada, sino que cada vez que entrabas en el periódico te encontrabas tres, era demasiado obvio para ponerlo. Yo realmente creo que cada vez se habla menos de fútbol y se escribe menos de fútbol. Se escribe menos de lo que pasa en el campo, cómo pasa en el campo, por qué un equipo de repente obtiene una ventaja o no la obtiene, y no se habla del deporte, se habla de cosas que tienen que ver con emociones y es que esté muy malo.
bueno, a ver, no será tan malo, tío, es un profesional que ha jugado en 5 equipos de élite. Cuando hablo de Morata, ¿no? Es como, hostia, que, joder, malo soy yo. Claro, ¿qué es eso, tío? O sea, es que, por ejemplo, ayer o escuché un debate, porque yo soy masoquista, a veces me lo pongo, en el que todos los miembros de una emisora de radio consideraban que Inglaterra jugaba feo y mal. Y que, bueno, que ganaban, pero que eso no era importante. Lo importante era jugar bonito. Digo, coño, ya estamos otra vez con lo mismo, ¿sabes? O sea, unos tíos que han llegado a la final, pero a estos señores no les gustan. Pues no se diga más, que los expulsen, claro. Pero a mí me pasó el otro día que vi el partido contra Dinamarca y me pareció que jugaban de puta madre. Claro, a mí también. Claro, es que a mí o sea, quiero decir, en el fútbol en el que estamos, en 2021, físicamente les vi con unas máquinas absolutas y pensar en dónde se juega ahora, el espacio de juego en el que que de 100 metros que tiene un campo se juegan 30. Claro. Y el resto es espacio vacío. Claro. Y en 30 hay 22 tíos, 20, con una precisión. Pasmosa. No sé, es que ahora cuando te pones partidos de, yo qué sé, del 82 o del 86, parece que van caminando. Sí, efectivamente, claro que sí. Esto a mí me pasa. Y ves huecos, tú desde la tele ves huecos por todos lados. Por todos los lados, tío. Pero digo, ¿cómo ha entrado ese señor si no está marcando nadie? Claro, esto es así. Mira, ¿cómo sería la cosa? Mi hija es del Atleti, porque es del Atleti, porque si no, no puede entrar en casa. Claro, esto es una cosa que es de tiranía, ¿no? Pero bueno, es del Atleti. Pero no suele ver el fútbol porque le interesa relativamente. Y el otro día vimos el partido de España y dice, va a cumplir 13 años. Y dice, joder, dice, me parece increíble cómo controlan el balón cuando se lo pasa el otro desde el otro lado del campo. Y es que es verdad. Es que es de una técnica, cualquier futbolista de primera división es capaz de hacer eso con cierta garantía de éxito. Eso ya es prodigioso, pero parece que eso no importa, ¿sabes? Parece que eso... Y encima, con alguien encima. Claro, efectivamente. Defendido. Efectivamente. No es ya que lo controles quieto, sino que lo controlas en movimiento y defendido. Sí, es que es acojonante. Entonces, bueno, pues... Pero ahí el debate es que a Juan no le gusta. Pero claro, luego tanto. estamos hablando de que si no sé quién es manco, bueno, cojo, que si tal, que si es lento, que si está... Es que no sé, hemos perdido el norte, de verdad. Y claro, si al final el debate es ese, pues en ese debate puede participar cualquiera. Puede participar cualquiera, porque el debate no esté... Pues al final no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de... Embruteces el discurso de forma que quepa más gente. Y lo que decía antes Teno, dicen, mira, si al final de lo que se trata es eso, haces que desaparezca la profesión de periodista para que entre el conseguidor de visitas, el conseguidor de escándalos, el conseguidor de tal. Es decir, mucho cuidado, lógicamente, porque una cosa es democratizar la información y otra cosa muy diferente es embrutecerla, que es un poco lo que me da la impresión que se hace. Sí, o sea, ¿tú te puedes imaginar ahora a Tomás Roncero que fuera un periodista que escribía crónicas bien escritas? Pero me decían que era magnífico, me decían que era un muy buen periodista, gente que te ha conocido. Imaginar? No, ya no. El personaje se ha comido, el personaje que interpreta, al final había un periodista que escribía crónica de lo que ha pasado y te contaba lo que había pasado. Y ahora eso se ha convertido en un personaje vehemente y completamente... Como un personaje exagerado. De la Marvel, ¿sabes? Yo los considero como personajes de la Marvel, como si fueran superhéroes, buenos y malos, villanos contra héroes, cosas así. Y después hay otra cosa, que es que, claro, por ejemplo, si lo que hay que calificar o glorificar es el juego bonito, coño, pues que den puntos, ¿no? Que se reúna la FIFA y den puntos más allá de los goles, pues por jugar bonito, 2 goles más, ¿sabes? Como si fuera gimnasia rítmica o... Pero claro, eso no va a ocurrir. Claro, que es no jugar bonito. Pues yo qué sé, esa idea de juego bonito que se ha instalado en la mente de algunos periodistas que son líderes de opinión, desgraciadamente, y que tampoco ellos saben explicar. Jugar bonito, pues no sé. Dicen, no, es que cuando lo ves como el jamón, como cuando tomas jamón bueno no se te olvida. Chico, pues no sé, es que jugar bonito es... Ahora, jugar bonito también es defender bien, eso, tener un equipo sólido, que aproveches tus ocasiones, ¿por qué jugar bonito no jugar al contraataque? En fin, es que es un debate tan estéril, pero es ciertamente... Es que es un debate estéril, porque al final lo bonito es precisamente que haya muchas concepciones distintas del juego, varios planteamientos, y que cada día te enfrentes a un rival distinto con armas distintas. No sé, o sea, es que de verdad que no tiene sentido decir que esto es bonito. O sea, evidentemente más que un juego bonito, yo creo que hay momentos del partido que a todo el mundo, si nos los pones, a todos nos gustan. Claro. ¿No? De repente un juego asociativo, pero de verdad que a la vez de asociativo sea el primer toque y sea profundo y genere, pues claro que gusta. Pero es que muchas veces eso no pasa. Claro. No, dime, Juan. No, es decir, a mí me sigue emocionando
realmente, pero bueno, lo entenderá Alberto que hace mucha crónica negra. A mí me sigue emocionando ver las semifinales del Atleti en el 74 en Glasgow, ¿sabes? De la Copa de Europa. Me sigue emocionando, eso es gore y ya está. Claro, sí, sí, de bueno. Y yo me lo paso bien y eso me parece... Buen fútbol, no sé, pero me parece interesante. No digo más. Bueno, amigos, pues nada, que oye, un placer haberte tenido hoy aquí, de verdad, que nos encanta vuestra editorial, nos encantan vuestros libros, el curro que hacéis y si algún día, ojalá, espero que sea el año que viene, Cultura en Rojiblanco vuelve al formato presencial, espero que estéis ahí presentando los libros y teniendo esta charla frente al público, que es lo que más nos gustaría. Si podemos ir con Mónica y con Julio, No, desde luego. yo encantado Claro. de Vamos, eso se de compartir escenario con ellos, porque además son un encanto los estupendos. dos. Sí, la verdad que sí, ya te digo, ahora Julio le hemos nombrado presi de los 50, pues fíjate, con mayor motivo. Pues nada, Alberto, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un placer y bueno, que chicos, los que me estáis oyendo, que sois miles, qué diablos, pues ya sabéis, entrad en la página de Libros del Cao y comprad libros. Comprárselo en su página, no en Amazon, que no hace falta, que Amazon está muy bien, esta gente les queda más margen si se lo compráis a ellos directamente. Eso es verdad, pero... Así que, por favor, apoyad la causa. Apoyar la causa. Y no vamos a ser tan miserables de decirles que nos envíen el libro del Giro, que no se lo vamos a pedir, que lo vamos a comprar, ¿eh? O sea, que tranquilos. No te preocupes, que eso podemos arreglarlo. No, mira, yo que me he dedicado toda la vida a la música, yo en los conciertos de mis amigos siempre pago, aunque me invitan, ¿sabes? Aunque esté en la lista de puertas, yo siempre pago, porque me parece que es lo mínimo que hay que hacer, no porque porque necesiten el dinero, sino porque a mí me parece que es mi obligación, como, bueno, mis cosas de ser. Pues igual te interesa también el último. Ah, qué chulo, tío. De Bruno Galindo. Qué bueno. Toma de tierra. Pues sí. Hace un repaso por 20 años de música. Bueno, en fin, para que veas que tenemos de todo. Pues mira, de eso igual tenemos que hablar, porque tengo ya una cosita que igual os voy a interesar, ¿sabes? Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Un abrazo y vamos hablando. Hasta luego. Venga, cuídate. Adiós. Otro en el marcador.